Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas, ¿cómo andan? Le damos la bienvenida a este nuevo webinar organizado por la Subcomisión de Ganadería del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Fe, segunda circunscripción. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ciclo de webinars con la temática de reproducción junto con el laboratorio Zoetis. Vamos a realizar una serie de 4 jornadas, 4 eventos, que van a ser 4 martes seguidos, arrancando hoy, todos los martes que quedan de agosto, más el primer martes de septiembre, con varias temáticas, como habrán visto en los flyers de difusión del colegio, como están viendo ahora en la placa de presentación, con temas más que interesantes, y que se trató de abarcar todo lo que sea lo que es ganadería de carne y ganadería de leche. Así que va a ser un ciclo más que interesante, bien completo, con disertantes de muy buen nivel. Los que no lo conocen lo van a ir conociendo, lo van a escuchar, la verdad que todos de muy alta formación, así que más que interesante como experiencia. Y bueno, y ahora estamos ahí se sigue conectando gente, ya somos más de 140 participantes de todo el país. Hay Jorge Beco, saluda desde San Juan, hay colegas de provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, hay gente de Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, la verdad que tenemos de todos lados, la verdad que muy concurrida. Estamos muy contentos con la convocatoria que tuvo, así que bueno. En el día de hoy vamos a dar comienzo con la primera jornada de los webinars, donde vamos a tener dos disertaciones con 2 médicos veterinarios del laboratorio Zoetis. En primera instancia vamos a tocar el tema de manejo reproductivo en los rodeos de cría y el impacto del anestro a cargo de Nicolás Zavala. Vamos a tener ahí una serie de debate con preguntas. Vamos a realizar un pequeño break para que descansen, se estiren un rato. Como siempre digo, calienten agua de nuevo. Y la segunda etapa del día de hoy vamos a tener la presentación de Gustavo Lenguino con el tema de impacto productivo y económico de la IATF. Así que bueno, les presento, como les decía, el primer tema de hoy, a cargo de Nicolás Zavala. Nicolás Zavala es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, es especialista en reproducción, gerente de territorio del área de reproducción bovina de Zoetis Argentina, tiene más de 30 trabajos publicados en el tema reproducción en diferentes simposios y congresos internacionales. Disertó varias charlas a productores, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Fue organizador de congresos, simposios, charlas y jornadas. Y bueno, y hoy nos encuentra en esto de la virtualidad, que él ya tiene experiencia, justamente la otra vez nos hablamos y ya tuvieron algún tipo de experiencia en este tipo de plataforma. Así que bueno, Nicolás, bienvenido, ¿cómo andás? Hola, ¿qué haces, Fer? ¿Todo Buenas bien? tardes a todos. Buenas tardes, Fer, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Se escucha y se Todo ve bien. bárbaro, así que tranquilo, Perfecto, buenísimo. que siempre es el gran tema, ¿viste? Cuando uno no se ve. Así que, micrófono, así dale tranquilo.
cualquier cosa te avisamos si hay algún problema, pero vos que sea fluido. Dale. Buena presentación. Bueno, gracias Fer, muchas gracias. Muchas gracias al Colegio Veterinario, a Ferapa, a Mara, Krupic, a Emiliano Hernández. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, la idea es contarle un poco la importancia que tiene el anestro en los rodeos de cría y bueno, algunos tips y introducción como para poder paliar este problema, digamos así entre comillas, que tenemos en los rodeos de cría. Bueno, la idea es mostrarle un poco lo más práctico, rápido y entendible posible. La idea es que todas las diapositivas y todos los trabajos que nosotros mostramos tienen atrás un soporte técnico bastante grande por parte nuestra. Yo vengo desde Syntex, para los que no me conocen, y después vinimos nos metimos dentro del mundo Zoetis, haciendo exactamente lo mismo, investigando, trabajando en reproducción básicamente. Y bueno, la idea es que todas las diapositivas que tenemos están respaldadas por trabajos y varios trabajos. Y como bien dijo Fer, hay varias temáticas. Yo voy solamente a meterme en la parte de anestro y hablar de anestro, pero bueno, cualquier consulta, sugerencia, preguntas, lo que quieran, abierto a lo que sea. Voy a hacer lo mismo que Fer, voy a apagar la cámara, así solamente ven la presentación, y largamos. Voy a hacer lo más acotado posible, entonces se hace bastante dinámica la presentación. ¿Qué pensamos cuando hablamos de manejo reproductivo? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Sobre todo los veterinarios que trabajamos en reproducción, en los últimos 10, 15, 20 años, cuando hablamos de manejo reproductivo, lo primero que se nos viene a la cabeza es la inseminación artificial a tiempo fijo, la IATF, como principal herramienta hacia nosotros como veterinarios y hacia el productor. Se nos viene a la cabeza la IATF. Y obviamente que se nos viene a la cabeza por una cuestión numérica, no es menor cómo ha evolucionado la IATF en los últimos 20 años. El crecimiento fue exponencial, básicamente y sobre todo porque se incorporó una nueva categoría al rodeo de inseminación, que es la vaca con cría. Históricamente la vaca con cría no se inseminaba solamente la vaquillona primer servicio, o la vaquilla, como decimos nosotros acá en el norte. Perdón, quiero aclarar, yo vivo en la provincia de Corrientes y trabajo puntualmente en el norte de la Argentina. Pero bueno, eso no aclaré. Vivo en Corrientes y trabajo con razas cruzadas del norte, básicamente. Entonces, como le decía, ¿qué categoría se inseminaba? Y bueno, se inseminaba la vaquilla primer servicio o la vaquillona, o muchas veces acá en el norte hay vacas secas, en otro lado también, vaca seca es la vaca sin cría al pie. Entonces estábamos muy limitados a la hora de inseminar las categorías. Cuando se incorporó dentro del paquete de inseminación la IATF como herramienta productiva y sobre todo el mejoramiento genético, se incorporó la vaca con cría. Y esto marcó claramente el crecimiento exponencial tanto de la venta de semen como la venta de tratamientos reproductivos. Cuando vamos a hacer una IATF, o cuando creemos que vamos a hacer una IATF, planificando con el productor, hablando con los encargados, y siempre hablamos del famoso 45-50% de preñez histórico. Básicamente, y nosotros creemos que el 50% es un porcentaje, digamos, muy alcanzable, pero con vacas que tengan una buena condición corporal, que tengan un buen estado de ciclicidad, o sea que reproductivamente estén aptas o en condiciones,
y creemos o imaginamos que esas vacas son las que vamos a inseminar nosotros, porque generalmente nosotros ponemos como fechas de inseminación. Entonces creemos que en esa fecha van a llegar en tiempo y forma las vacas y van a estar en condiciones óptimas. Y a veces llegamos a la máquina y nos encontramos con unas vacas que están en una condición corporal muy comprometida, y el campo no está tan bueno como nosotros creíamos que estaba, y no tenemos herramientas, digamos, como para paliar esta situación. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Como veterinarios nos empezamos a hacer preguntas y decimos, ¿qué porcentaje de ciclicidad tendrían esas vacas? Bueno, generalmente hacemos un tacto, ecografía pre-servicio, y encontramos la fotografía de esa vaca. ¿Qué relación o qué correlación tiene la ciclicidad con la condición corporal? Son todas preguntas que nos hacemos. ¿Qué hacemos los productores y veterinarios? Y pensamos cuánto tiempo de recuperación necesitamos para que esa condición corporal sea la óptima para llegar al resultado óptimo que tenemos, ¿no es cierto?, para nuestra IATF. Y la verdad es que todas esas preguntas se van por el aire, y generalmente, ¿qué hace el productor? Y bueno, ¿sabe qué? Vamos a largar los toros, no vamos a hacer IATF porque... Y ahí empezamos, los veterinarios empezamos a achicar nuestro 50%, se baja a 45, 40%, empezamos a bajar los porcentajes de preñez porque las condiciones no son las óptimas, que las vacas no se recuperan. Entonces, ¿sabe qué? Lo que te dice el productor, no, vamos a extender el servicio, y extendemos los famosos 3 o 4 meses de servicio normales que tenemos a 6 meses, y creemos que con esa extensión del servicio, las vacas mágicamente van a recuperar condiciones y se van a preñar. Y ahí empezamos, vamos a esperar que llueva, y todas estas preguntas nos hacemos, y empezamos a meter dentro de la bolsa problemas que escapan totalmente a lo que a nosotros nos interesa, que es una buena condición corporal de la vaca, un buen estado reproductivo, y empezamos que el gobierno nos acompaña, la presión impositiva, etcétera, 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 problema más problema. Y en realidad, lo que no hacemos, muchas veces, no nos anticipamos a los posibles resultados que tendríamos, ¿no es cierto? No evaluamos alternativas ni hacemos presupuesto, hacemos costo-beneficio de hacer algún tipo de manejo o herramientas que nos ayuden a paliar esta situación que muchas veces se nos presenta, y estamos en una disyuntiva si hacer o no hacer. Y lo más importante de todo, o lo más es que tenemos, bueno, en este caso tenemos que ser mucho más exigentes y eficientes, obviamente, que dependemos mucho o no copiamos, digamos, a la agricultura. Pero lo más importante, sobre todo, si queremos ser eficientes a la hora de hacer un buen trabajo reproductivo, es planificar. La planificación es muy importante, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer a la hora de tener una buena respuesta al tratamiento o reproductivamente a lo que pensamos nosotros que vamos a tener en el servicio en la primavera, o en el caso nuestro acá en el norte, por ahí tenemos doble servicio, primavera-otoño, o las vaquillonas en otoño. Pero la planificación es sumamente importante. ¿Planificación en qué sentido? Planificación en la nutrición, planificación en la sanidad, en el manejo y en la reproducción. Nosotros ya no tenemos que pensar más en solamente una estrategia reproductiva. Tenemos que hablar de manejo integral, tenemos que hablar de un manejo nutricional, un manejo sanitario y un manejo reproductivo, todo junto, ¿no es cierto? Tenemos que juntarnos con el dueño del campo, el dueño de las vacas, el administrador, el que toma la decisión en el campo, decir, bueno, a ver, ¿qué querés vos? ¿Qué es lo que querés vos para fin de año? ¿Qué querés para la empresa? ¿Querés aumentar el vientre? ¿Querés bajar los índices productivos? ¿Querés mejorar tu índice productivo? Obviamente que el productor o el dueño de la vaca nos va a pedir la máxima producción al más bajo costo, siempre, ¿sí? Quiere poner la máquina a fondo, al menor costo, siempre, siempre nos va a pedir eso. Kilogramos por hectárea, al máximo, siempre, ¿no? Y nosotros tenemos que estar preparados, sobre todo para anticiparse a eso, ¿no? Anticiparse y presupuestar y ver qué es lo que tenemos
cómo manejamos, qué plata contamos, qué plata tenemos para dar de comer a los terneros si es necesario, hacer un destete, hacer una IATF, a dar de comer a las vacas, qué pastura tenemos, planificación. Planificación integral. Creo que una gran falencia, por lo menos lo que me toca como veterinario, una gran falencia que tenemos por ahí de pensar solamente en la parte reproductiva y no unir todas las patas de la mesa, digamos, de la producción y analizar a futuro, digamos, qué es lo que tenemos que hacer para llegar al mejor resultado o a maximizar, como les digo, el kilogramo por hectárea, ¿no? Históricamente, y esto es un concepto que hasta no hace mucho estaba, y es muy válido, el objetivo de la cría es obtener un ternero por vaca por año, ¿sí? Ese es el objetivo principal de la cría. La verdad que está muy lindo, pero es muy difícil. La verdad que tenemos que cambiar un poco el paradigma y empezar a pensar a destetar mayor cantidad de kilos de carne por hectárea, o kilogramos de ternero por hectárea. Tenemos que empezar a cambiar un poco el paradigma si nosotros somos productores de carne, no ir por el objetivo principal de la cría, que es obtener un ternero por vaca por año, porque es, digamos, ahora Gustavo va a meterse un poco más de lleno en eso, pero lo importante acá es producir o tratar de ser lo más eficiente produciendo la mayor cantidad de kilos por hectárea en el rodeo de cría, ¿no es cierto? Metiéndome un poco más y de a poquito en el tema de anestro y de qué factores son los que afectan la recuperación de las vacas en un periodo posparto, o la recuperación de la ciclicidad, o qué es lo que nos condiciona el anestro. Y bueno, principalmente, para lo que nos compete a nosotros la carne, es la succión y la presencia de ternero. Eso es inevitable, porque es una condición hasta fisiológica de la madre, que es el posparto, el anestro posparto. Pero a esto se nos suma, generalmente en el norte, pero ahora le voy a mostrar trabajo que realmente es en todos lados, es la parte nutricional. ¿Qué es lo que nos potencia al anestro? ¿Qué es lo que nos potencia a la recuperación más lenta, digamos? Es la combinación de la presencia del ternero con la nutrición. O sea, básicamente es la nutrición, es la que nos condiciona a nosotros la ciclicidad postparto, ¿no es cierto? Y esto un poco como para tener un poco de noción de la fisiología de lo que es cuando las vacas leen los libros, digamos, y está todo ordenado nutricionalmente, y la vaca está en condiciones óptimas, el eje hipotalámico hipoficiario gonadal uterino, ¿qué es lo que nos permite a nosotros, o qué es lo que hace entender la fisiología? Es la pulsatividad de la LH formando un folículo dominante, que a su vez este folículo dominante libera estradiol, que a nivel hipotalámico forma el famoso feedback positivo, ¿no? Con el pico preovulatorio de LH, y ¿qué es lo que hace el animal? Ovula, ¿no? Cada 21 días promedio, en condiciones normales, la vaca ovula. ¿Qué pasa cuando tenemos el ternero? Más como una situación importante más que la succión es la presencia del ternero o el instinto maternal, y bueno, bloquea a nivel hipotalámico la liberación de estradiol. Entonces lo que hace es eliminar la pulsatividad de la LH, ¿no es cierto? Y el feedback positivo, que lleva a no ovular absolutamente nada y producir el famoso anestro. La vaca no aumenta los niveles de LH, no aumenta los tamaños foliculares, entonces la vaca no ovula. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la vaca está, o el ternero está en presencia de la madre? ¿Qué hace la madre? Bueno, tiene una disminución de la pulsatividad de la LH, ¿no es cierto? Cuando producimos el famoso destete, sea tradicional o cualquier tipo de destete que tengamos, lo que sacamos es el freno de la pulsatividad y empieza la pulsatividad normal aumentando sus niveles y produciendo mayor cantidad de estrógeno, ¿sí? Llevando con ello, obviamente, a la ovulación, ¿sí? Esto es lo que produce el destete. Bueno, el gran interrogante nuestro, o la gran pregunta, es cómo nosotros podemos llegar a preñar esas vacas en situaciones predestete, sería, ¿no es cierto? Los ovarios
esta es una ecografía, digamos, Nico, de unos años. Sí, disculpa, porque se te va un poco la voz, o tenés lejos el micrófono, o tratar de quedarte lo más quieto posible para ahí me dice sí, Emiliano, porque se te va mucho la voz. está, perdón, No, no, estoy dale, sentado. dale, Por dale. ahí, por ahí me muevo un poco, pero estoy lo más quieto. A ver, ¿ahí se escucha bien, Fer? Ahí se escucha bárbaro. Cuando estás en esa posición, Bueno, dale, buenísimo, gracias. Bueno, les decía, este es un oval de anestro, ¿no? Con, obviamente, lo que conocen, y me imagino que sí, son todos folículos menores a 8 milímetros. Estos folículos, como les mostraba en la diapositiva anterior, se encuentran en esta situación, ¿sí? Otro ovario en anestro. Entonces, no empezamos. Esta pregunta es muy importante porque ¿cuál es la principal causa por la cual no se destetan más terneros? ¿Cuál es la principal causa por qué no hay más terneros o aumento de preñez? Solamente tiene que ver con el anestro. O sea, el anestro es la principal causa por el cual no se destetan más terneros. Por eso es tan importante manejar el anestro, ¿sí? Poder paliar el anestro. Y bueno, obviamente, como le vine diciendo, los dos, digamos, los dos anestros más importantes son los posparto y nutricional. En el caso, o en la gran mayoría de los casos, los anestros son nutricional y posparto, o posparto y nutricional. Son una consecuencia de la otra, ¿sí? El anestro postparto es lo más común y generalmente, como lo digo, va acompañado de un anestro nutricional. Nos encontramos muchas veces con vacas con cría al pie con un anestro muy marcado. Estos son trabajos nuestros, o trabajos que hicimos en el norte, de distintos tipos de ensayos, de otros tipos de ensayos, pero lo que se hizo fue la ciclicidad preservicio, y en vacas con cría al pie de 60 a 90 días aproximadamente, la ciclicidad no supera el 15%, en este caso, en la escala del 1 al 5, una condición corporal relativamente aceptable, la ciclicidad era del 12% en promedio, y abajo del 6%, una condición corporal bastante, un poquito más comprometida. Pero es la que nos toca y es lo que nosotros tenemos, y cada vez se encuentra mayor cantidad de anestro con vacas con cría al pie, ¿no es cierto? Y si uno cree, o nosotros creemos que solamente es un problema del norte, este es un trabajo muy interesante del grupo de trabajo de Sinprovac, que se encuentra en la provincia de Buenos Aires, donde ellos ven, sobre todo en la vaca adulta, ¿sí? Que vendría a ser la vaca que menor sufre, por así decirlo, o está más acostumbrado a ser madre, entonces menor sufre el posparto, pero igualmente no se encontraba más del 35% de vacas cíclicas. O sea, el anestro estaba muy marcado, inclusive en la mejor zona de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En Cuenca del Salado. ¿Qué herramientas nosotros tenemos para paliar este anestro? Y como le decía, de tratar de preñar la vaca nuevamente en una situación extrema de anestro y con cría al pie. Bueno, lo más importante, que eso es el tema aparte, que lo vamos a hablar la semana que viene, el tema de recría. La recría es fundamental para hacer el conjunto de herramientas como para poder lograr la preñez. En definitiva, lo que nosotros logramos o queremos lograr es la preñez. Pero insisto en esto, basta de separar las patas de la mesa de la producción. No separemos más las patas de la mesa. Tenemos que trabajar en conjunto la nutrición, el manejo, la sanidad y la reproducción. Todas las patas de la mesa tienen que trabajar en conjunto, y todos los técnicos asesores de los campos tenemos que trabajar en conjunto. No podemos trabajar más solitariamente como se trabajaba hace unos años, porque seguramente nos vamos a encontrar con la primera diapositiva que yo le mostré a la vaca totalmente en anestro y sin
poder tener ninguna situación que nos salve en ese caso, no hay nada que nos pueda ayudar más que, como le decía, alargar los toros, prolongar el servicio y vienen los problemas, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos la inseminación artificial a tiempo fijo, la IATF. ¿Qué es lo que hace básicamente la IATF? Bueno, Gustavo nos va a hablar muy detalladamente, pero aumenta los porcentajes de preñez de inseminación, mejorando genéticamente nuestro rodeo, que no me quiero meter en esa porque es un tema totalmente aparte, pero lo más importante y que lo que a mí me interesa en esta presentación es que saca la vaca del anestro. Así crudamente le digo, en situaciones óptimas, ahora le voy a mostrar trabajo que se hicieron acá en la provincia de Corrientes. Tenemos muchísimos trabajos, le voy a mostrar solamente uno. El que necesita o el que quiera, tengo diferentes tipos de razas, diferentes tipos de categorías, pero es importante que los tratamientos hormonales en situaciones de un balance energético positivo, una condición corporal no tan comprometida, aceptable, las vacas salen del anestro, ¿sí? Tampoco tenemos, es importante aclarar esto, que las hormonas no hacen magia y tampoco van a sacar de una condición corporal muy comprometida, no, es muy difícil que salgan de esa situación de anestro con las hormonas, por más que les pongamos el paquete hormonal completo, digamos. Bueno, la IATF permite, esto es temas que va a hablar Gustavo, la IATF y la resincronización también son temas que se van a tocar en estas webinars del Colegio Veterinario de Santa Fe, que van a ser más hacia adelante. Estos son todos tipos de protocolos, de resincro a IATF, a REIATF, inclusive con el método de Doppler, resincro a cielo detectado. Yo lo único que voy a tocar acá es como herramienta, y solo voy a tocar dos temas puntuales. Fer, si querés silenciar ahí, hay por ahí un poquito de ruido. Está Nico. Gracias, Fer. Bueno, es la sincronización y los toros. O sea, sincronizar, sacar la vaca del anestro y largar los toros a servicio natural. Y bueno, y los distintos tipos de destetes, ¿no es cierto? Que también, estos son todos temas que vamos a profundizar en las siguientes charlas que vamos a tener en esta serie de conferencias que vamos a tener con el Colegio Veterinario. Esto es muy importante, y la verdad que cada vez se pone, inclusive es tema de los últimos congresos, son extremadamente importantes, que la nutrición, sobre todo la nutrición preparto, es más importante que la nutrición postparto. ¿En qué? En determinar el anestro, o la duración del anestro, mejor dicho. O sea, ¿qué es lo que me condiciona mi postparto, el anestro postparto? Es la nutrición preparto. Es fundamental la energía preparto. Es fundamental la energía preparto. Lo que a mí me va a condicionar que la vaca se recupere lo antes posible es mi nutrición preparto. Entonces yo no me tengo que preocupar por mi posparto. Yo tengo que empezar a pensar ya en el último tercio de la gestación cómo adecuar y manejar la nutrición para esa vaca de cría, pero para la próxima preñez. Es muy importante en toda la categoría. Sobre todo a futuro, ¿no es cierto? Porque inclusive hasta se sabe y científicamente que hasta mejora en la calidad de la carne de mi preñez, digamos, la nutrición preparto. Entonces, es básicamente, y es muy, perdón que insista, pero es muy importante la condición corporal preparto, muy importante. Antes no se sabía, pero ahora se sabe a ciencia, antes se creía nomás, ahora se sabe a ciencia cierta, con trabajo científico muy importante, que la condición preparto me va a condicionar mi servicio postparto. Y es la única forma de mantener mi reserva energética a futuro, ¿no es cierto?
Bueno, estas son las vacas que no leen los libros, ¿no es cierto? No leen los libros, entonces están con un ternero mamando, con una condición corporal muy comprometida, y no puedo, la vaca no puede ovular por sus propios medios, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos manejo reproductivo planificado de hormonas que podemos suplantar lo que normalmente la vaca en condiciones óptimas tendrían, ¿no es cierto? Entonces tenemos todos los tipos de hormonas que el animal necesita en el momento oportuno. ¿Cuál es lo importante del uso de tratamiento de las hormonas? De saber utilizarlas todas en su conjunto. Cuando yo quiero utilizar algunos tipos de hormonas y no todo en su conjunto, seguramente no voy a obtener el resultado óptimo que yo estoy buscando. Entonces lo ideal, si yo quiero armar un protocolo de sincronización y toro, sincronización y IATF o lo que fuera, necesito un manejo integral de todos los tratamientos. ¿Para qué? Bueno, para hacer una inseminación a tiempo fijo, para hacer un tratamiento de vaca nanestro, IATF, para un manejo de vaca cola. Yo tengo un servicio de vaca cola donde si yo no hago algo porque tengo poco tiempo y generalmente esa vaca cola que me pare tarde, sale del sistema porque me va a salir vacía, pero por una cuestión de tiempo, donde realmente no llegó a ser su puerperio, entonces yo lo puedo ayudar con un manejo hormonal a la vaca de parición cola. Y lo pongo en color distinto, es importante el tratamiento del servicio natural y sobre todo los servicios cortos comerciales, donde yo puedo planificar una preñez en el momento que yo necesito que se preñe la vaca para una posterior futura venta en algún remate feria, para una recría porque va a un feedlot, porque va a un, no sé, novillo pesado a exportación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el uso completo de la planificación de las hormonas, que donde a mí me permite, con una adecuada, insisto, nutrición, manejo, sanidad, etcétera, con la parte reproductiva, manejar el servicio que a mí me sirve, digamos. Bueno, esto a modo de ejemplo, insisto, tenemos mucho, yo tengo mucho trabajo. Nosotros tenemos una herramienta muy válida en el norte que hace muchos años que se practica, que es la lata, o el enlatado, o la tablilla nasal. Este es un grupo de productores, CREA, que este es un productor solo, que me puso en crisis, como ellos dicen, de una situación donde mejoraría o empeoraría la lata, que me mejore los resultados de la lata. Cuando planificamos este trabajo, este ensayo, esto se hizo en la provincia de Corrientes, cerca de la ciudad de Goya, Corrientes, al sureste de la provincia, suroeste, perdón. Yo soy de Goya y no sé dónde está mi ciudad. Suroeste, hay casi 1.500 vacas, 1.450 vacas Bradford con cría al pie, 60-90 días posparto, un promedio aceptable de condición corporal 2,5, pero fíjense el anestro que tenían, 93% anestro. Lo bueno que tenían estas vacas era que después nos dimos cuenta, y en ese momento también que yo hice la ecografía preservicio, que estaban en un balance energético positivo, por la época. La época, las praderas, el campo, estaba muy lindo y se vino re lindo el campo. La verdad que nos ayudó muchísimo y el balance energético fue muy, muy bueno. Venían en un balance energético positivo y nunca pararon. Se formaron 3 grupos. Uno de los grupos es con el tratamiento hormonal. Quiero aclarar que esto se hizo el tratamiento hormonal y se largó a los toros, ¿sí? Esto no fue IATF, fue tratamiento hormonal más servicio natural. El tratamiento hormonal se puso a dispositivo el día 0, con 2 miligramos de benzoato estradiol, se dejó por 7 días, se retiró el dispositivo, se puso 0,5 miligramos de cipionato de estradiol y 2 mililitros de Novormon de SG, ¿no es cierto? Y después fue el grupo precoz y el grupo control, con su respectivo N, ¿no? 800 y pico, 846 el grupo de tratamiento que se puso a dispositivo con el tratamiento normal,
este que le estuve comentando. En ese momento se hizo el destete precoz, y en ese momento, bueno, obviamente se largó los toros para el control. A los 3 grupos se largó el día 0 los toros. Los toros se largaron con el dispositivo puesto. Y fuimos a los 55 días a hacer ecografía. ¿Por qué fuimos a los 55 días? Porque más o menos calculamos que el tratamiento hormonal iba a llevar más o menos 7 días en hacer efecto. Entonces calculamos 15 días más 30, y bueno, hicimos más o menos los 55 días en promedio, fue para sacar más o menos. Esto fue el primer trabajo que hicimos, después fuimos corrigiendo un poco, pero fue para que ustedes se den una idea cuando hicimos la ecografía de diagnóstico. Y estos son los resultados de preñez a los 55 días. Fue impresionante. Fíjense cómo el grupo de tratamiento hormonal preñó el 71% en los primeros 55 días de comenzado el servicio, 67% del grupo precoz, que fue muy bien, obviamente, y el grupo control también le fue bien, pero se preñó el 19%. Realmente fue un trabajo, insisto, nos ayudó muchísimo la condición corporal y el balance energético positivo. Yo creo que eso fue la clave del éxito, el balance energético positivo. Muy sorprendidos todos, inclusive yo no pensé que íbamos a tener este resultado tan bueno. Para que ustedes se den una idea, había un grupo CREA monitoreando este trabajo, estaba el veterinario que hace reproducción en el campo, y bueno, y estaba yo también haciendo la ecografía. Todo el trabajo hice personalmente yo, pero a mí lo que me sorprendió más allá de los resultados de preñez fueron los resultados de ciclicidad de la vaca vacía. O sea, toda vaca que estaba vacía se hacía monitoreo del ovario y se encontraba o no la presencia del cuerpo lúteo. Todo que tenía presencia de cuerpo lúteo se la consideraba cíclica, y toda la que estaba sin presencia de cuerpo lúteo se la consideraba anestro, ¿no es cierto? Y las del grupo de hormonas, casi el 100% de las vacas que estaban vacías estaban con un cuerpo lúteo, pero de un tamaño importantísimo, y eso fue para mí algo significativo. Fíjense, la del grupo precoz le costó arrancar un poquito, le costó, después se equiparan estos porcentajes, porque la verdad que el grupo de destete precoz estaban con una condición corporal un poco más comprometida, no se hizo aleatoriamente al ser primer trabajo, por eso no está publicado este trabajo, solo es un trabajo a campo, no está publicado este trabajo, se hizo un poco sesgado, por así decirlo, la condición corporal del grupo precoz, por ahí estaba un poquito más comprometida, porque eran muchas vacas y bueno, se estaba jugando la preñez. El productor muy amablemente nos prestó sus vacas para hacer este trabajo, digamos, ¿no? Este ensayo, y el grupo control tampoco no arrancó absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, fue muy bueno los resultados. Después, el que quiera, insisto, tenemos muchos trabajos, tenemos trabajos comparando con la lata, el trabajo de grupos de hormonas con precoz y lata, tenemos muchos trabajos, así que el que quiera, al finalizar yo paso mis datos y profundizamos en el tema, ¿no? Y ahora, ¿qué protocolo utilizar? En este caso, y vuelvo un poquito para atrás, el protocolo de sincronización y servicio natural, lo más importante es sacar del anestro, pero usar, insisto, todas las hormonas que necesito para ser lo más eficiente y lo más práctico. Vamos a tener una webinar de protocolos. Hay inmensa cantidad de protocolos, hay muchísimos protocolos, cada vez hay más protocolos, pero lo más importante de un protocolo, tanto de inseminación a tiempo fijo como de sincro para toro, es que tiene que ser eficiente, tiene que cumplir nuestro objetivo y tiene que ser práctico, ¿no? También le agregaría a menor costo, digamos, o sea, pero eficiente y práctico. Eficiente y práctico. ¿Y qué es lo que tiene que tener nuestro protocolo? Básicamente, pero básicamente, como para poder tener un éxito y ser eficiente,
Primero tiene que tener un recambio folicular, ¿no? Nuestras vacas están en anestro y tengo que tener un recambio folicular e iniciar una nueva onda en fase luteal, una nueva onda folicular con un folículo fuerte, con un ovocito fuerte, fértil y nuevo, y tener un control de la fase luteal. Y el control de esa fase luteal se tiene que terminar en una inducción de la ovulación y sincronización de la inducción de la ovulación. Básicamente tiene que tener esos 3 puntos básicos para poder manejar la fisiología de los protocolos de sincronización. Hay, insisto, infinidad de protocolos, ni uno mejor ni peor, pero necesito que entienda que nosotros tenemos que tener 3 puntos básicos, que es recambio folicular, iniciar una nueva onda folicular con un folículo fértil, lo más grande posible, en control de fase luteal, e inducir ovulaciones sincronizadas, ¿sí? Sincronizar al máximo las ovulaciones y que tenga esas ovulaciones un ovocito fértil y producir posteriormente un cuerpo lúteo de mayor tamaño, y eso básicamente, como le decía, son 3 movimientos, 3 encierres para hacer algo práctico. Necesitamos algo práctico. Y con el uso de Novormon. Nosotros en el norte, básicamente, y yo creo que en varios lugares, deberíamos usar SG de rutina, sobre todo para aumentar los porcentajes de preñez y sobre todo de profundizar en las vacas vacías la chance en el retorno de la preñez y aumentar lo máximo posible la cabeza de preñez. ¿Qué es lo que hace básicamente la SG o el Novormon en vacas nuestras, en vacas de anestro, y que no tenemos LH? Yo le decía que lo que menos tenemos es LH, es el soporte de LH para el folículo preovulatorio, donde ese folículo preovulatorio aumenta notablemente el tamaño, ¿sí? Después, donde se produce la luteinización de ese folículo, aumenta los porcentajes o los porcentajes de preñez, traducido en aumento de progesterona en los cuerpos lúteos, formado posterior a la ovulación. Y este trabajo básicamente lo que nos muestra es aumento notable del tamaño de la circunferencia del cuerpo lúteo y aumento notable por circunferencia o por centímetros de cuerpo lúteo la cantidad o el nanogramos por mililitro de progesterona de cuerpo lúteo con el uso del Novormon o de la SG. Bueno, como para ir cerrando y dándole pie a las preguntas o a un descanso y al tema de Gustavo, ¿qué es lo que tenemos que pensar y lo que se viene? No sé si vamos a poder mejorar los protocolos de IATF. Creo que lo que podemos hacer, o mejorar los porcentajes de preñez, o mejorar los productos, si hay nuevos productos que mejoren aún los resultados y los porcentajes de preñez. Insisto, lo que tenemos que hacer es intensificar el manejo y jugar en un equipo en conjunto con el manejo, la nutrición, la sanidad, y ser lo más práctico posible y tener la predicción de los resultados y con planificación, con bastante anticipación, y sentarse y discutir con los dueños de las vacas o del campo de qué es lo que quieren para este año, y a veces un año no es el mismo que el otro año, entonces hay que manejar presupuestos de destete precoz, hay que manejar presupuestos o no de comida para las vacas, para los terneros, para los tratamientos de IATF, pero lo importante es en la planificación y pensar en cómo mejorar la eficiencia a través de la proyección en el tiempo. Empezar a hablar de genómica, que también va a haber un módulo de genómica, de genética, de cómo hacer una predicción de salud en genómica, pero sobre todo, insisto, en ser más sistemático en la toma de datos, de analizar los datos, de procesar los datos y sacar en conjunto con el ingeniero agrónomo, si existe en el campo, o con el nutricionista, y sacar una conclusión o un análisis en conjunto y trabajar con ellos
sobre todo en campo por campo. Cada vez nos damos cuenta que cada campo es una historia distinta, y esto parece algo trillado, pero es real. No copiar, o sobre todo no querer copiar los resultados del campo vecino o el campo de la provincia de, sino analizar y profundizar y estudiar cada cliente o cada campo en particular, y analizar los datos de cada cliente o cada campo en particular. Pero si yo no tengo los datos y no analizo los datos y no proceso los datos, no voy a saber dónde estoy parado y a dónde quiero ir. Entonces, lo más importante es analizar cada sistema productivo en particular. Perdón si me extendí y no quise ser muy extenso, Fernando, la verdad, no sé, te abro el Nico, pie. che, Nico, no, te decía que, bueno, bárbaro, se escuchó todo bien, se vio todo Sí, bien. yo de vuelta, Fer, para todos, la idea es ser lo más simple, claro, preciso y concreto, y no ser tan extenso. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta o lo que fuera, nosotros tenemos inmensa cantidad de trabajo. La idea no era mostrar todos los trabajos, porque si no se va a poner muy monótono por ahí la charla, pero tenemos infinidad de trabajos sobre esto en particular. El anestro es algo que yo lidio hace rato, de hecho, acá en el norte trabajamos con el anestro, trabajamos para el anestro, entonces conocemos, digamos, entre comillas, bastante bien, así que, bueno, las preguntas, o si alguien quiere otro trabajo, quiere ver distintos tipos de raza, categoría. Yo creo que ahí una sola aclaración, tratemos de utilizar la vía, esto para los asistentes, la vía de preguntas, el icono justamente pregunta y respuesta, y dejemos el chat para algún otro tipo de comentario de la jornada, así unificamos las preguntas en un solo lugar. Y ahí fueron surgiendo, Nico, que te decía, diferentes cuestionamientos y preguntas, desde bien técnica específica y un poco después de la cuestión de manejo. Ahí viste que vos hablaste de los tipos de destete, y ahí Sí. pregunta Rodrigo, ¿qué tipo de destete recomendás en vacas cuando la condición corporal en la escala del 1 al 5 está en la mitad, en 2.5, teniendo en cuenta que son razas británicas? Buena pregunta, porque ahí se presenta excelente pregunta, ahí se presenta el dilema. ¿Qué hago? Digamos, ¿qué hago? Lo más fácil, si yo quiero salir bien en la foto, digamos, y yo hago destete precoz, y yo voy a tener una muy buena respuesta y voy a tener muy buenos resultados. Ahora, ¿cuál es el punto medio entre eficiencia, precio, costo, beneficio, digamos? Yo tengo que evaluar, y esto quiero ser claro, lo más importante inclusive con la condición corporal, que es una fotografía de la vaca en el momento que yo hago el preservicio, es el balance energético positivo. Es la película de la vaca desde el preservicio hasta por lo menos 2 meses o 3 meses de servicio. Mi balance energético positivo o mi historial en condición corporal. Entonces, si yo tengo una vaca de condición corporal 2.5, de la escala del 1 al 5, y me imagino con un balance energético positivo, bueno, yo me puedo imaginar más o menos un 40 o un 50% de ciclicidad. Yo, sinceramente, en esa categoría, yo probaría a las vacas que están en una, digamos, con una condición de anestro superficial, por así llamarlo, anestro superficial, llámese anestro superficial, mayor a 8 milímetros, un folículo mayor a 8 milímetros en ausencia del cuerpo lúteo, entraría dentro de un programa de inseminación a tiempo fijo o algún manejo, si yo quiero, de tratamiento ictoro, ¿no es cierto? No haría otro tipo de destete, solamente jugaría con las hormonas para mejorar la eficiencia. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a tener un flash hormonal, empujaría un 30, un 40, un 45% de preñez a la primo inseminación o a los primeros 15 días de toro, y me jugaría a un retorno del 60% posterior de mi primo servicio, sería, llámese IATF, inseminación o toro, con un anexo total en 30 días de un 65-70% de preñez cabeza, que es muy bueno.
siempre y cuando mi balance energético sea positivo, insisto con eso. Si yo no Bien, tengo asegurado ese balance energético o mi historial hacia el futuro, y bueno, entonces tendría que estar jugando con un destete precoz o hacer un tratamiento hormonal y monitorear posteriormente las vacas y hacer otra, o hacer una resincro a tiempo fijo o hacer otra sincro y empezar a jugar con mi futuro, por así decirlo, reproductivo, si yo no tengo mi historial hacia adelante de mi manejo nutricional. ¿Qué es lo que se hace acá muy comúnmente, Fer? Y agregando un poco más de lo que la pregunta, se hace monitoreo ovárico dentro del servicio, con los toros adentro. ¿Por qué? Porque no me asegura que yo a futuro voy a tener una preñez en ascenso. ¿Me explico? Entonces, yo meto el ecógrafo, veo mi monitoreo, hago análisis de campo, hago análisis de calidad de condición corporal y ahí evalúo, hago destete precoz, puedo hacer destete precoz en la mitad del servicio, ¿no? ¿Se entiende? O sea, lo que yo tengo que tener herramienta y jugar con la herramienta en el servicio. No sé si se entiende el concepto. Por ahí me extendí un poco perfecto. más la Sí, pregunta. ahí, no, está bueno. A ver, porque hay varias preguntas de lo que es destete, está bien claro. Hay también preguntas de cuáles son los resultados de este, si los resultados tanto del destete precoz con la lata de 72 horas o los destetes temporarios, que ahí plantean también los resultados, si hay resultados en destete temporario. A lo mejor no caer un poco un pantallazo como para cerrar un poco el manejo del destete, porque después hay otras Bárbaro. preguntas que son interesantes en el uso de las hormonas que también lo queremos plantear. Perfecto. Mirá, los resultados que tuvimos nosotros, sobre todo el trabajo científico, el destete temporario, 72 horas, no fueron beneficiosos. ¿Por qué? Porque si la condición corporal de la vaca está en un estado, de vuelta a la situación que te habían puesto de 2,5 y está en balance energético positivo, esas 72 horas que yo retiro la vaca, yo no voy a hacer ningún efecto positivo, todo lo contrario, va a ser un efecto negativo en cuanto al estrés de mi vaca y de mi ternero. Entonces, no tanto el ternero, sino sí de la vaca. Y en ese momento lo que yo menos quiero es que la vaca sufra un estrés. O sea, eso ya está recontra comprobado, que el estrés me bloquea a nivel hipotalámico la GNRH, como yo mostraba con el tipo de succión. Bueno, es un efecto totalmente negativo a nivel hormonal. Si yo estoy buscando un efecto hormonal de 72 horas, es totalmente negativo. Entonces, directamente retiro dentro de mi sistema de destete el de 72 horas. Ahora, el destete precoz es, digamos que es el Fórmula 1. No hay nada mejor que el destete precoz. Esa es la verdad. El destete precoz es lo mejor que hay, pero tiene un costo muy elevado. Si yo pudiera hacer destete precoz al 100% de la vaca, lo haría, porque no hay nada mejor que el destete precoz. Para mi vaca, digamos, para volver a preñar la vaca, esa es la realidad. Pero yo tengo que, insisto, tengo que tener un punto de inflexión entre costo-beneficio. Yo no puedo ir todo a destete precoz porque me saldría carísimo la preñez. Un poco lo que Mi vos preñez final sería muy caro. Un poco lo que vos marcabas al inicio de ver todo el sistema de una manera más global, y decir, no únicamente del tecnicismo de la reproducción, sino ver todo el manejo global de la empresa. Exactamente. Claro. Lo importante es el manejo en conjunto, porque si yo no veo el manejo en conjunto, yo hago destete precoz por punta, y bueno, yo soy Gardel, yo soy el gran preñador de vaca, pero eso no es la idea, porque cae sobre la ineficiencia productiva del campo. Y me va a salir muy cara la preñez. Te va a salir cara. No hay duda que el destete precoz es lo más importante en cuanto a beneficio de la vaca. Ahora, para ir resumiendo y cerrando este tema, el destete precoz es una herramienta, para mí, límite, entre la vida y la muerte de la vaca. Mirá lo que te estoy diciendo. El destete precoz tengo que usarlo yo como herramienta para que la vaca a futuro no se obviamente se va a terminar muriendo el ternero y se me va a terminar muriendo la vaca. Yo no tengo que llegar a ese límite. Ese es el destete precoz. Yo tengo que sacar automáticamente la vaca, tengo que sacar el ternero para la sobrevida de la vaca. Ahora, ¿qué es lo que me permite a mí económicamente? Y yo, como
como decimos nosotros, le tiramos 2 o 3 tratamientos, inclusive reproductivos, hormonales. Me recontra el sistema, me permite económicamente jugar con las hormonas para no ir en primera instancia al destete precoz. Si voy al destete precoz es porque es la última opción, digamos, económica. No quiere decir que no sea, insisto, es lo mejor que hay, pero económicamente es lo máximo y es muy caro. Tengo que ir a la fase final. Y después la lata es una herramienta muy buena, los 14 días, pero también tengo condicionante, que es la condición corporal y el balance energético positivo. Y los trabajos nuestros nos dicen que la lata o el tratamiento hormonal suplanta económica, productiva y biológicamente a la lata. O sea, como que antes de hacer una lata, prefiero hacer un tratamiento hormonal. Bien, escúchame, y un poco para que uno de los cuestionamientos, planteos que van surgiendo, y para ver este enfoque global que decís vos, porque los cuestionamientos es que como que la hormona va a reemplazar a la parte nutricional, se plantea, ¿no? No. Entonces, un De poco, ninguna manera. perdón, un poco, como hay varias, está bueno enfocarlo esto, que no quede únicamente en más allá de que puede Gustavo hablar de lo económico y todo ese impacto, pero está bueno como para redondear esta idea, más allá que vos te especificaste en anestro, porque preguntan, ¿hay otras maneras de sacar las vacas del anestro? El aumento de los kilos destetado también tenemos otra herramienta, un poco para redondear ese tema de la visión del uso correcto de las hormonas en un planteo totalmente general, ¿no? Un poco así para cerrar muy buena tu aclaración, Fer. La verdad que te agradezco. Perdón si no fui claro en ese tema, pero obviamente que las hormonas no reemplazan la nutrición de ninguna manera. Son todo complementarios. Por eso yo digo que la parte reproductiva, antes hablábamos de los especialistas de reproducción, ahí viene la gente que hace reproducción, eran los veterinarios que hacían la IATF, o es lo que manejaban los servicios. Y no, hoy, si nosotros vamos como unas personas solamente satélite a hacer el manejo reproductivo, no estamos haciendo por ahí, no es la vía correcta, digamos. Pero nunca las hormonas van a reemplazar al manejo nutricional. Solamente las hormonas complementan al manejo nutricional. Es mucho más importante el manejo nutricional, la sanidad, el manejo, la nutrición, complementariamente nosotros, digamos, poniendo el ladrillito en la pared con las hormonas. Que, gracias por la aclaración, porque de ninguna manera creo que las hormonas, te lo digo yo, que las vacas acá se mueren de hambre, así literalmente se mueren de hambre. Entonces, está claro lo que vos planteás, que el estado corporal es fundamental para aplicar cualquier tecnología, ¿no? Pero más allá, totalmente, y más allá de la condición corporal, insisto, lo más importante es el balance energético positivo, de la película completa. La condición corporal te saca una fotografía del momento, digamos, lo más importante, sobre todo, desde el preparto hasta el postparto en el servicio. Y el manejo en conjunto, nosotros, a ver, yo me voy a hacer un preservicio, un campo de cría, ¿y qué es lo que tengo en cuenta yo? Primero, previamente, cuánta plata tengo, cuánta plata voy a ocupar y qué es lo que el productor quiere. Y en el preservicio digo, bueno, hay vacas que se van a ir a una IATF, hay vacas que se van a ir a un destete precoz, hay vacas que no necesitan IATF y destete precoz dependiendo de lo que quiere mi cliente. Y si yo quiero aumentar la preñez con insemios, yo tengo que tener una planificación y abrir mi panorama y no decir, vamos para este lado, vamos para otro lado, ¿sabes qué? Largarle los toros nomás porque no vamos a preñar nada ahora, y es lo que yo decía. Muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? Y dejarle un mes más el servicio, dejarle 2 meses más, y bueno, fíjate, se están alzando, vamos a dejar un mes más el servicio, y al final tenés un servicio de 6 meses, o de 7 meses, y ese servicio de 7 meses se llama aparición de 7 meses. Y patear el problema hacia adelante, digamos. Bien, perfecto. Nico, te propongo, porque ya estamos en tiempo y hay un montón de preguntas, y no queremos dejar de responder ninguna, obviamente, porque son más que interesantes. Ahí Cristian hizo un par de preguntas sobre la calidad seminal de los toros, sobre porcentaje de toro en el uso desde el día 0 en los protocolos. Bueno,
te propongo, nosotros tenemos, vos estás como presentador y podés ir respondiendo Sí, esas preguntas. Si te bárbaro. parece, Sí, 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 lo sí. vamos agilizando y todos tenemos la respuesta de todo y lo Dale, hacemos más dinámico. Así hacemos un dale, corte dale. ahora, un break de 5 minutos para recibirlo a Gustavo y que sea más Bárbaro. dinámico porque nos quedaríamos todo el tiempo, está Sí, buenísimo, dale. pero también para hacerlo más dinámico para todos. Entonces les propongo Perfecto. a todos los que hicieron la pregunta que no se enojen, pero Nico ahora las va a ir respondiendo, tenemos el chat abierto, Nico las podés responder Sí, sí, y sí. cualquier duda está el contacto tuyo, así que mantenemos las vías Dale. de comunicación y cualquier Bárbaro. cosa y réplica tenemos un montón de jornadas más. Así que bueno, les propongo ahora un pequeño break de 4 minutitos para lo que yo siempre digo, estirar un poco las piernas y tomar algo fresco y volvemos con la presentación de Gustavo. Así que bueno, nos Gracias. quedamos ahí en Gracias, contacto. Fer. Nico, dale. Bueno, ahí estamos de vuelta. Se pasan rápido los 5 minutos. Eh, Todavía no terminé de calentar el agua. Sí, bueno, ahora vamos a dar paso a la segunda presentación que va a estar a cargo de Gustavo Lenguino. El tema es impacto productivo y económico de la IATF, un tema súper interesante y que en algunas preguntas surgieron en el tema anterior. Bueno, Gustavo es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es diplomado en medicina preventiva del ganado lechero en la Universidad de Santo Tomás, Chile, junto con la University of Wisconsin. Es especialista en reproducción bovina, está terminando su especialización en Córdoba y actualmente es gerente territorial de la línea reproductiva de Zoetis. Así que bueno, ahora le damos a Gustavo, ahí está, se está activando el sonido, se está activando la cámara. Gustavo, bienvenido, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Buenas Bien, noches. bárbaro. Bueno, Gustavo, ya estuviste ahí atento, la verdad que la presentación de Nico salió bien, ahí se te ve y se escucha bien, así que para no andar con tantas vueltas, vamos para adelante y te propongo que ya compartas tu pantalla Perfecto. y demos inicio a tu presentación. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Ahí está, se ve todo. Si Ahí querés, ahí estamos. está, ahí está perfecto. Ahí se ve bien todo. Ya apago la cámara, así quedamos preparados. Bueno, buenas noches a todos. Agradecerles al Colegio de Médicos Veterinarios, a Mara, Emiliano, a vos, Fernando, por la convocatoria. Y bueno, dándole un poquito de la extensión del por qué no logramos preñar nuestras vacas muchas veces, vamos a arrancar. No sin antes comentarle que yo pertenezco a un grupo de generación de demanda dentro de la compañía, que lo lidera Tomás Díaz. Lo componen Nico Zavala, Santiago Pérez Gualas, en provincia de Buenos Aires, Sebastián Chetino también en provincia de Buenos Aires, Néstor, el de los Llanos de Salta y Patricio Villegas en Santa Fe junto conmigo, que vive en Rafaela. Bueno, dicho esto, quería arrancar de esta manera. Ser rentable en la cría, ¿de qué depende? Nosotros generalmente evaluamos que la dependencia de la rentabilidad en la cría va a estar dada por los costos de producción, el porcentaje de terneros logrados sobre las vacas que ingresaron a servicio, el peso de esos terneros y por ende también el precio del kilo de ternero. Y dentro de estas cuatro patas, solo vamos a poder actuar, digamos, sobre tres, tanto el porcentaje, el peso, como los costos de producción. Nico ya lo mostró un poco cuál es el objetivo reproductivo de la cría. Esto es básicamente un ternero por vaca por año, pero ya les contó él
que es destetar en realidad la mayor cantidad de kilos por hectárea. Es un desafío. Si nosotros vemos algo histórico de lo que pasa en nuestro país, estos datos son desde el año 50, cómo ha venido modificándose la tasa de procreo. Estos son más actuales, hasta el 2013, comparándonos básicamente con uno de nuestros vecinos, con la Comunidad Económica Europea y con los Estados Unidos. Y lo que podemos observar que nosotros estamos, tipo el queso o el jamón, depende del lado que lo mires de un sándwich, pero estamos entre el 70 y el 62% de procreo o terneros por vaca por año, ¿sí? Y también cómo es la relación con cómo faenamos, que son puntos los cuales tenemos que darle importancia, sin duda alguna. Esto es de Víctor Tonelli. Víctor marca la marcación pampeana alrededor del 67% y la marcación del NEA-NO alrededor del 50%. Entonces, la pérdida de productividad por desplazamiento, él la marca y la observa, que por cada 100 vacas que salen de la región pampeana, se pierden alrededor de 17 terneros. ¿Sí? Sería la visión desde el punto de vista de marcación. ¿Sí? Muchas veces nosotros vemos en los campos a los cuales veterinarios nos llevan, nos invitan a que los acompañemos para tratar de hablar de técnica, que la técnica a veces la tenemos que dejar de lado en ese año y empezar a diagramar o programar hacia años futuros, porque hay algo más que aplicar una técnica o un paquete hormonal, sino que un manejo, coordinar un manejo, como decía Nico, ¿sí? Creo que lo fundamental es eso. Las pérdidas potenciales de terneros, esto es a modo teórico, falta de concepción alrededor del 28%, ¿esto cuándo es? El día del tacto, ¿sí? Ya el día del tacto, cuando uno evalúa más o menos a nivel país cómo estamos, si sacás los promedios de tasa de preñez haciendo año calendario, digamos, estamos alrededor del 72% de preñez. El resto entonces es una falta de concepción, porque al momento del tacto esa vaca está vacía. Abortos alrededor de un 5%, muerte en periparto un 0.8%, terneros al pie un 3,4%, entonces estamos alrededor del 38% de pérdida, ¿sí? Potenciales de terneros. Dependiendo la zona o el clima y demás, van a ser más o menos, ¿sí? Esto no es una regla, es un esquema teórico. Ahora bien, ¿es posible producir ese ternero por vaca por año que hablamos tanto y que se habla tanto en los libros de historia de la veterinaria? Y para esta pregunta, creo que nos tenemos que preguntar también cuántos días tenemos para preñar esa vaca para lograr un ternero por vaca por año. Yo le doy estas tres opciones. Generalmente esta slide la hacemos jugar un ratito. Acá lamentablemente, al ser vía web, es más complicado. Y dentro de las personas asistentes están generalmente eligiendo el día 90 días para lograr ese ternero por vaca por año. La realidad es que tenemos 45 días porque no todas las vacas nos paren cabeza, entonces hay que empezar a evaluar cómo tenemos nosotros nuestros partos para lograr ese ternero por vaca por año. Y llevado a la realidad gestacional de una vaca, en promedio de una vaca británica, ¿sí? Cuando nos vamos a cruzas índicas, depende el nivel de índico que tenga, vamos a estar desde el 265, 270 hasta el día 300 de gestación, o sea que ahí se nos van a achicar un poco los días de posparto, pero, intervalo parto-concepción sería, pero ¿qué es lo que pasa? La vaca pare y al momento del parto va a necesitar recuperar físicamente ese útero, o sea, la involución uterina nos va a conllevar en promedio alrededor de unos 20-30 días, ¿sí? Imagínense ustedes que una vaca que para un ternero de aproximadamente 35 kilos,
lo que tenía dentro del útero, o sea, los lóquios más el tamaño uterino, andan aproximadamente en ese mismo peso. Si digo eso, va a tener aproximadamente entre unos 15, 20 días recuperación hormonal, el eje hipotálamo hipoficiario establecerse nuevamente, ¿sí? Entonces vamos a tener esas vacas que muchas veces te llama un veterinario o un productor y te dice, che, tengo muchos ciclos, vacas ninfómanas o vacas que están mostrando celo en una semana dos veces, y son estas vacas que hacen ciclos cortos. Generalmente, yo a veces les consulto a los veterinarios que acompañamos a los campos, en qué momento se les rompen los toros, y muchas veces son en este momento, donde hay vacas que están con ciclos cortos, mucho celo, y hay rotura de toro en el inicio del servicio. ¿Sí? Y posteriormente la actividad cíclica normal. Entonces, de esos 85 días que teníamos en un principio, vamos a estar entre 30 y 45 días de actividad cíclica normal, siempre y cuando la vaca esté en un estado óptimo para poder preñarla nuevamente. Cuando el periodo de servicio, según la fecha de parto, esto está evaluado de manera teórica, pero se acopla muy bien, de acuerdo si es primer cabeza, cuerpo, cola, el parto va a ser lo mismo. ¿Cómo impacta el anestro sobre el subsiguiente servicio? ¿Sí? Podemos observar que a partir del segundo mes de parto en adelante, muchas de las vacas iniciadas del servicio todavía están en días postparto, ¿sí? No tenemos mucha bibliografía en Argentina que nos indique en promedio cuándo las vacas están aptas. Generalmente depende la raza y demás. Los primeros ciclos fértiles determinados en algunas partes del mundo están a partir del día 25-26 del parto, ¿sí? Algunas más tarde. Pero esto es importante tener en cuenta, porque cuando evaluamos cuán eficientes somos como para producir un ternero por vaca por año, también nos interesa si esos terneros son cabezas, son cuerpo o cola, porque va a determinar la permanencia de la futura vaca, o de la vaquillona, perdón, o de esa vaca en nuestro rodeo, ¿sí? Porque inevitablemente si tenemos sistema estacionado, esa vaca que tiene un parto en el tercer mes, en algún momento, con cualquier circunstancia climática que pueda ocurrir o lo que fuere, se va a caer del sistema y vamos a perder vientres. Para poder empezar a ver algo productivamente, vamos a ver este trabajo de toro versus IATF más toro. ¿Y qué consiste en qué? Evaluar 90 días de servicio de toro versus un protocolo de tiempo fijo y el resto de esos 90 días, o sea, unos 80 días más o menos en promedio, servicio de repaso. Cuando se hicieron los primeros trabajos por allá, 2003, en Santa Dominga, en Olavarría, y este trabajo es de Guillermo Veneranda, junto con Lucas Cutay y Gabriel Bock, ¿qué se hizo? Sobre un lote de 1935 vaquillonas, se las dividió y se hizo servicio natural, y a un lote de 732 de las 1900 se hizo tiempo fijo y luego el repaso. A partir del día 10 post-inseminación se les colocaron los toros a esos animales. Se hizo el seguimiento completo de esas vaquillonas y se fue sacando peso al destete promedio del lote IATF servicio natural y el lote servicio natural. La diferencia en kilos que hubo fue de 34.6 kilos, ¿sí? Los que tenían un gran porcentaje de preñez por IATF y luego repaso, y las de servicio natural. Cuando hacemos peso ajustado, y llamamos peso ajustado en este caso, de acuerdo a la raza, 205 días de Angus, es tomar como punta, como si todos los terneros hubiesen nacido el mismo día,
¿sí? Para no castigar ese ternero de servicio natural. Y lo que observamos de esos 13 kilos es la genética. O sea que de 34.6 kilos, 13.7 kilos corresponden a la genética, al toro que se utilizó en ese momento. ¿Sí? Ese, como les dije, es un trabajo de Olavarría. Este es de la Valle Santiago del Estero, donde la diferencia de peso al destete entre las de IATF y toro versus las de servicio natural es de 28 kilos, ¿sí? Y la diferencia genética de esos 28, 10 kilos corresponden a la genética y 18 a la parte de haber nacido cabeza, o sea, el ambiente. Este trabajo se realizó en La Pampa, alrededor de 80 vacas por lote, y queríamos observar la utilización de un dispositivo, ¿sí?, sobre el desempeño reproductivo en vacas Aberdeen Angus, con cría al pie, en servicio natural. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo un grupo con un dispositivo intravaginal, 2 centímetros de estradiol al inicio, se lo dejó por 8 días, medio miligramo de cipionato al retiro. Y el grupo control. El mismo día de iniciar el protocolo, se colocó el 5,5% de toros, ¿sí? Y se las evaluó a estas vacas el porcentaje de preñez en los primeros 21 días y en los 90 días de servicio natural, ¿sí? Cuando se hizo la ecografía, sería más o menos al día 55 de haber iniciado todo el protocolo, se observó que la preñez final fue igual, solo que el grupo control tenía de 80 vacas, solo 16 preñadas en los primeros 21 días, y el grupo VIB tenía preñadas 38 vacas de las 80. ¿Sí? Esta diferencia, si nosotros la hacemos económica, tomando solamente el efecto de esos kilos plus que tenemos, por ejemplo, tomando los kilos del trabajo de veneranda, que son 34 kilos de diferencia, nos lleva que la diferencia en kilos fueron 748 kilos. Cuando a esos 748 kilos los llevamos a pesos, hoy, más o menos, de acuerdo a los últimos remates que he podido observar, si hablamos de un ternero de 140 pesos, estamos hablando de aproximadamente 105.000, 106.000 pesos de diferencia, esos 748 kilos, que corresponden a 22 terneros más, o sea, 22 vacas más preñadas que el grupo control. Este trabajo, que se publicó en el IRAC 2017, lo hizo Santiago Pérez Guala junto con Christian Burtre. ¿Qué se hizo en este trabajo? Se agarró un lote de vacas, de 300 y pico vacas aproximadamente. Uno fue grupo control, que esto sería solo servicio de toro. Otro grupo sincro para toro, ¿sí?, donde se le hizo el protocolo de inseminación, excepto que no se las inseminó. Y el otro grupo fue IATF y luego el repaso con toros. A medida que transcurría los días, se las fueron monitoreando, ¿sí?, hasta luego monitorear el parto y al destete para evaluar la performance de cada subgrupo: control, sincro y toro, IATF y toro. Cuando vemos la cantidad de animales preñados en el final, el promedio general de 353 vacas fue del 90.9%, el grupo IATF toro el 96%, el grupo toro el 83%, y el grupo sincro más toro el 94.6%. ¿Sí?
Cuando observamos la preñez en los primeros 18 o 24 días, que correspondería a la evaluación, digamos, de la IATF, el toro en esos días y la sincro y toro, estamos en promedio un 44%, pero la IATF se preñó un 58%, el grupo toro un 25% y el grupo sincro toro un 54%. Acá cabe destacar que la separación de los animales fue de manera aleatoria, o sea que todos los lotes tenían vacas que estaban cíclicas y no cíclicas, ¿sí? Ahora bien, al momento del destete, a los terneros se sacó peso promedio de los terneros en cada lote. Y acá tenemos los hijos de toro, pesaron 183 kilos, los hijos de sincro toro 202 kilos, y los hijos de IATF toro 211 kilos. La diferencia en kilos, desde un hijo de toro a los de sincro, fue de 19 kilos, y la diferencia entre los de sincro y los de IATF, 8 kilos y medio más. Si recuerdan el cuadro de peso ajustado, de tanto el trabajo de Guillermo Veneranda como el trabajo de Lucas en Lavalle, Santiago del Estero, la diferencia genética era alrededor de 10, 13 kilos de diferencia. Acá tenemos una diferencia genética de 8 kilos y medio, y el resto es el nacer de manera más agrupada, ¿sí? El total acá nos da 27 kilos de diferencia entre el grupo IATF y el grupo toro, ¿sí? Ahora bien, como vimos en el cuadro anterior, en el primer ciclo no se preñaron muchas vacas del grupo toro, se preñaron bastante bien las de sincro y muy bien las de IATF. Por lo cual, cuando acá nosotros observamos el número real de kilos logrados por vientre entrado a servicio, es que el total de kilos se lo divide por la cantidad de vacas que correspondía a cada grupo, y observamos que los hijos del grupo toro, por la cantidad de vacas que se habían entorado, pesaron 125 kilos, 47 kilos más los de sincro y toro, y 22 kilos más los de IATF y toro. La diferencia, ¿sí?, entre el grupo toro y el grupo IATF con repaso de toro fueron prácticamente de 70 kilos, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque con el grupo IATF, ¿sí?, se concentraron mucho más los partos, se preñó muy bien, y esto hace que, al no haberse preñado tan bien en el grupo toro, solo el 25% cabeza, ¿sí?, evidentemente las preñeces subsecuentes no suplen en cantidad de terneros y en kilos los kilos que logras cabeza, ¿sí? Ahora les voy a mostrar este trabajo también muy interesante, donde se comparó, ¿sí?, la ganancia de peso de terneros de IATF versus servicio natural. Esto es muy interesante porque ya hay muchos feedlot que están buscando este tipo de terneros, que en realidad lo que han empezado a observar, que cuando hacen lecturas de comederos, de acuerdo al origen de esos terneros, tomando las caravanas y generalmente feedlot que trabajan de punta a punta monitoreando el consumo y demás, como corresponde, han observado que este tipo de ternero, ¿sí?, aumenta de peso cuando tenemos una diferencia de 28 kilos al destete, ¿sí?, pesos en los días subsecuentes para ver la ganancia, ¿sí?, luego de esa recría que veían ustedes en una avena bastante buena y después una avena granada, los hijos de IATF, ¿sí?, siempre van superando en kilos a los de toro, ¿sí? Y lo que han observado estos feedlots, que generalmente acopian este tipo de terneros, es que consumiendo lo mismo,
¿sí? Tenemos terneros, tenemos novillos en realidad, que les sacamos 57 kilos de diferencia versus los de toro, ¿sí? Ahora bien, la ganancia acumulada, si todos los terneros hubiesen nacido de la misma manera, el ser hijo de un toro de IATF genéticamente superior también es 29 kilos de diferencia, ¿sí? Ahora entrando un poquito en números, vamos a hacer un breve análisis económico. Espero no ir muy rápido y no aburrirlos. Tomando teóricamente un lote de 200 vacas, vamos a observar la distribución de preñez. El primer día de servicio, en el servicio natural obviamente no vamos a tener nada, en la IATF un porcentaje lograble, un 50%, teniendo parámetros controlados se puede lograr. La preñez, el primer ciclo del servicio natural, 42%. El repaso, alrededor de un 30%, el segundo ciclo, 35 y 11, y así sucesivamente. Siempre que nosotros hagamos una IATF y hayamos preñado muy bien, obviamente que los ciclos subsecuentes se va a preñar menos porque el N de vacas a preñar es menor, ¿sí? Llegamos al porcentaje de 96% el servicio natural y 98% el repaso. Que si uno lo ve de preñez final, es un numerazo, ¿sí? Recuerden, esto es teórico, pero acá lo más importante, como vimos en los análisis anteriores, es el peso de esos terneros destetados. El peso promedio del ternero de IATF fue de 205, el del primer ciclo de toro, sin castigar de ninguna manera a los toros, 186, y así sucesivamente segundo, tercero y cuarto ciclo. ¿Sí? La cantidad de kilos totales, y llegamos a una diferencia total de 4.520 kilos. ¿Sí? Esto, ¿qué nos representa? 4.520 kilos, una diferencia de servicio natural a IATF y repaso. Son 25 terneros más de 180 kilos en 200 vacas. ¿Sí? Cuando sacamos hoy los números, logramos tener mucho más incremento de dinero para poder manejarnos financieramente de mejor manera. Este es otro trabajo, ¿sí? Donde también se realizó IATF y se los evaluó primer, segundo y tercer ciclo de toro. Acá lo que lográs observar que dividiendo el lote en dos, el efecto sobre la vaca en anestro hace que hayamos perdido prácticamente un 11% de preñez acumulada, ¿sí? Que nosotros lo que queremos hacer hincapié básicamente es en eso. No solo la IATF te va a favorecer en el número de terneros, sino que una vez pasada la IATF, el retorno de esas vacas, en 20 días, o sea, no supera el mes, en promedio de 18 a 24, vamos a tener nuevamente un ciclo. Por lo cual, hacemos que podamos tener mayor cantidad de partos acumulados, ¿sí? Cuando sacamos en kilos de terneros, basándonos en la diferencia de kilos logrados, 3.504 kilos, la cantidad de toros necesarios para esos rodeos se divide a la mitad, ya que logrando preñar en promedio el 50%, la base, si utilizamos al 4%, la cantidad de vacas que nos queda va a ser la mitad, entonces poniendo el 2% del total del rodeo, vamos a estar trabajando a la mitad de esas vacas van a quedar vacías, al 4% sobre las vacías, ¿sí? En este caso. Esos 3.504 kilos nos representan casi 20 kilos de ternero más. 20 terneros más. Este trabajo de Manuel Cestona es una tesis de grado de la
Universidad, de la Facultad de Tandil, y es muy interesante, yo le actualicé los precios de hoy. Él tenía un rodeo de 165 vacas, las cuales al momento de iniciar el protocolo estaban el 83% en anestro, ¿sí? Sobre la respuesta a la IATF, ¿sí? Se produjeron en kilos totales 25.000 kilos, al precio de hoy estamos hablando de alrededor de 3.500.000 pesos, ¿sí? Casi 3.510.000 pesos. Si hubiésemos tenido un servicio bueno natural, ¿sí? O un servicio regular, o un servicio muy malo, observando como bueno y regular que vamos a lograr kilos de terneros iguales, pero menos terneros, como está en el cuadro, vemos que la diferencia en dinero de 3,5 millones ya nos vamos con un servicio bueno de toro, ¿sí? A destetes de 150 kilos, 20.000 kilos de ternero, 2.800.000. Si es un servicio regular, entendiendo de que el anestro es más prolongado, tenemos algún problema de alimentación, pero logramos tener terneros, pero no número de terneros, o sea, kilos pero no terneros en cantidad, nos vamos a 2.625.000 pesos, y si el servicio es malo, vamos a estar alrededor de 2.294.000 pesos. Si vemos la diferencia en dinero, es muy importante, ¿sí? Podemos estar entre 900 y 1 millón más de pesos, ¿sí? O sea, que mientras mayor es el porcentaje de anestro, más nos impacta un protocolo de IATF. Y de acuerdo a lo que habló Nico hoy, y a una de las preguntas que pude ver, la pregunta que muchos nos hacemos es, o sea que con un protocolo vamos a solucionar todo. No, como dijo Nico, no solucionamos todo. Pero si nosotros nos aseguramos que al momento de ir a hacer un protocolo de inseminación, vemos una perspectiva de alimentación que va a ir en ascenso, o le podemos hacer un diferencial de manejo, es probable que no saquemos ese 50% promedio que hay en Argentina de tasa de preñez en el tiempo fijo, pero sí saquemos un 36, 38, un 40%, y eso en hacer mover un montón de vacas, porque el pasaje de progesterona que tenemos sobre esas vacas va a hacer que muchas vacas salgan de ese anestro, versus no hacer nada, es lo que tenemos que observar y es lo más importante que nosotros tenemos que ver. Lo que pasa es que muchas veces somos, como profesionales, muy exitistas y no hacemos tal o cual protocolo porque queremos sacar tanto porcentaje. En el congreso pasado, en Córdoba, en el IRAC, en el Instituto de Reproducción de Animal de Córdoba, hubo uno de los disertantes que dijo que de ahora en adelante un protocolo de tiempo fijo es terapéutico, ¿sí? Terapéutico porque nos puede curar ese gran problema que tenemos en los rodeos de cría, que es el anestro. A ver, ¿esto solo nos va a favorecer? No. Tenemos que empezar a hacer mucho más hincapié en revisar los toros, porque vamos a tener problemas de venerea, empezar a diagnosticar preñeces, porque no lo hacemos, y un montón de cosas. Y lo que observamos, que muchas veces cuando empezamos a aplicar tecnología, a mí me ha pasado ir a algún campo donde le hicimos un tiempo fijo, y te dicen, vamos a ver el lote de tiempo fijo, y los tienen en unos raigrases, o en unas avenas, o en un rastrojo espectacular, y le decís, ¿y el lote general? No, el lote general lo tengo tirado en el bajo, ¿sí? Así que, como para ir terminando, el retorno económico directo de la técnica de IATF. Vamos a optimizar recursos, tiempo, trabajo, económico. ¿Y por qué? Porque vamos a preñar un gran número de animales en un solo día sin necesidad de detectar celo como se hacía hace años. Obtener más terneros antes y con mayor peso al destete.
Periodos cortos de parto-concepción. Uniformidad de los terneros que destetamos. Logramos más terneros de calidad por el uso de la inseminación artificial con toros probados. Logramos hembras de reposición que vamos a estar mejorándola. Podemos reducir el número de toros en el campo. Hacemos más beneficioso el manejo sanitario del rodeo, donde tenemos más o menos acotado para poder hacer buena práctica de castraciones. Podemos vacunar de mejor manera a brucelosis y un montón de parámetros que no los notamos, ¿sí? Inseminar más vacas en menos tiempo, con el consiguiente aumento de la tasa de preñez, porque reclutamos más animales. Disminuimos el promedio de vacas vacías, porque mejoramos la tasa de servicio y la eficiencia reproductiva, por ende, asociada a la tasa de concepción. ¿Sí? Las conclusiones. Podemos mejorar la cantidad de terneros destetados aumentando el porcentaje de procreo mediante el manejo y aplicación de tecnología. Una de las tecnologías que nosotros vemos como muy factible hoy es el tiempo fijo. Los terneros nacidos de IATF son más pesados que los de servicio natural. Eso lo pudimos ver en los dos trabajos que les mostré. Los novillos hijos de IATF, a igual consumo, en un feedlot, se comportan más eficientes en cuanto a conversión. Debemos ser eficientes y de esta manera vamos a mejorar la rentabilidad del negocio. Y tenemos que tratar de pensar que gastar más no significa ganar menos, sino es el protocolo que utilicemos, sea cual fuere, es una inversión, ¿sí? Estamos tratando de mejorar. Ustedes imagínense en el trabajo de Christian Burtre, cuando se ve que se hubiese preñado de esas 300 y pico vacas en el primer ciclo, no digamos el 25 como se preñó ese lote de toro, que sería el lote control, pero un 30% versus un 50%, un 20% más, y que nazcan la mayoría acotada entre 14 y 18 días, ¿cuánto nos suma a nosotros en eficiencia de kilos logrados? Y para finalizar, quiero agradecer, bueno, al Colegio Veterinario de Santa Fe, muy particularmente a Mara, que estuvieron dándonos soporte, a Emiliano y a Fernando. Quiero hacer un agradecimiento especial a Ignacio Miguel Adorna, que fue uno de mis mentores cuando entré a la industria. Lamentablemente a Ignacio lo perdimos en los primeros días de julio, un tipazo que nos enseñó. Bueno, Lucas Cutaya, que fue otro y es otro de los que nos ha dado la capacidad de razonar y de discutirle. A Tommy Díaz, a mis compañeros Nico, Santi, a Fede Godoy, que estuvo involucrado también en esto de las webinars con el Colegio de Veterinarios, y a todo el grupo Ganadería de Zoetis, que nos da soporte y ayuda en todo momento, en todos los campos que visitamos junto con los veterinarios. Así que espero no haber ido demasiado rápido y que se hayan podido quedar con alguna de las ideas que queremos dejarles. Muchas gracias. Gustavo. Y Fernando. Buenísimo, bárbaro. Los tiempos, la verdad que re bien los dos, así que felicitaciones. Estuvo muy buena la presentación, son temas que encima a mí me gustan y me interesan en demasía, así que, pero bien, también con bastantes preguntas y ahí algún par de planteos. Si querés, lo vamos viendo y como hicimos con Nico, después Emiliano tiene la posibilidad de que las preguntas quedan y las podemos responder y podemos mandarlas por mail, así que en ese sentido no vamos a tener limitaciones y no va a haber problema. Hay una pregunta de Juan Müller con respecto al trabajo en Veneranda. Pregunta si esos 13,7 kilos que vos marcaste como diferencia, ¿únicamente lo atribuís a la genética o hay influencia por haber más terneros nacidos en julio y agosto? Hablando siempre del peso al destete ajustado por edad, eso lo aclaro, ¿no? Sí. Básicamente
por los trabajos subsecuentes que todavía no los publicamos, observamos qué es la genética, ¿sí? De hecho, utilizando, bueno, de alguna manera, utilizando, porque si no voy a pisar un trabajo que todavía no lo publicamos, pero utilizando toros genéticamente iguales, o sea, con datos genómicos, ¿sí? El de tiempo fijo y el de repaso, hemos logrado que la diferencia en kilogenética no se encuentre. O sea, de esos 34 kilos, esos 13 kilos no los vemos y vemos 21 kilos de diferencia por haber nacido antes. ¿Me explico? Total. O sea que eso nos está indicando de alguna manera que genéticamente, cuando vos utilizás un toro superior, porque generalmente el repaso es bueno, lo compramos en una cabaña o lo que fuere, pero realmente es lo mismo que estamos usando, o no todos los toros de repaso son iguales al del tiempo fijo. En cambio acá lo que se está haciendo en estos trabajos, teniendo genómica que nos da una herramienta que la podemos utilizar y es tangible, hemos estado observando eso. No quiero pisar el trabajo, pero es muy interesante poder lograr ver eso, ¿sí? Y que te entusiasma mucho más. O sea que Perfecto. vemos el ambiente, el impacto del ambiente, la genética la regularizamos. Bien. Buenísimo. Bueno, acá una Muy buena pregunta pregunta la de bastante... Juan. Saludos a Juan también. Hay otro Juan Pagliaroli, pregunta, ¿algún protocolo de sincro más toro? Pregunta, debe ser cuando vos estabas hablando ahí con los diferentes planteos. Sí, mira, el protocolo de sincro más toro va a depender si lo haces completo o no de la cantidad de anestro que tengas. ¿Y por qué digo de la cantidad de anestro o completo o no? El inicio siempre lo vamos a tener que hacer con benzoato, con 2 centímetros de benzoato de estradiol, de gonadiol, porque necesitamos formar una nueva onda folicular, ¿sí? Y un DIP para que pueda no ovularse ese folículo y tener progesterona. Ahora bien, el retiro, en el trabajo, tenés opciones de acuerdo a cómo tenés la cantidad de anestro, porque el solo hecho de sacar el dispositivo en vacas que tienen mucho anestro va a hacer que la progesterona baje y esa vaca ovule. Como nosotros en este caso no queremos que todas ovulen juntas, porque vos vas a tener un toro y vas a tener una semana más o menos en promedio de celo, desde que retirás el dispositivo, empiezan a mostrar el celo, no se te agrupan tanto y no matás a los toros. Sí es cierto que tenés que tener un poquito más de toro o toros probados. Solamente le ponemos el inductor de ovulación y en algunos trabajos, ¿qué hacemos? Lo hacemos completo de acuerdo a cómo están, porque conocemos los toros, son aptos, son buenos. Lo hacemos completo. En otros trabajos le ponemos solamente el estradiol y SG. En otro podés poner solo SG y prostaglandina, ¿sí? Asegurándote que el novo hormón, ¿qué va a hacer? Va a hacer aumentar de tamaño ese folículo, va a hacer que la vaca produzca estradiol a nivel del licor folicular y te produzca la ovulación. Y la ovulación tampoco va a ser tan agrupada, o sea, el celo no va a ser tan agrupado, ¿sí? Pero la variante ahí es al momento de hacer el preservicio, ver cómo está ese lote, para decir, che, ¿lo hago completo o no lo hago completo? Y el N de toros que tenga, para no matarlos. Sí, totalmente. Y la otra cosa importante, Fernando, la otra cosa importante que no lo dije, el momento de introducir los toros es el día de inicio del protocolo. Recordemos que los toros generalmente son de mucha verticalidad, o sea que el que golpea más es el capo y demás, y no lo queremos cuando sacamos el dispositivo, queremos que jerárquicamente ya estén agrupados y ordenados previo a que haya celo, porque si no perdemos un día de celo cagándose a palo los toros hablando mal y pronto. Está bien, está bárbaro. Sí, eso está buena, esa aclaración relacionado a las preguntas que surgieron en la primera presentación de Nico, con esto de la utilización de los toros, el tipo de toro que vamos a utilizar, en qué momento. La verdad que vino bien esa aclaración. Y ahí, Gustavo, también por último, y un poco el aporte acá de Adrián, que está muy bueno y que a mí
también llevando el concepto de ver el sistema de manera global, dice que hay que plantearse por qué es tan alto el anestro de las vacas. Y evidentemente porque hay una falla en la alimentación, y te lo plantea decir, ¿qué te parece eso? Justamente decir, nosotros hoy nos enfocamos en la problemática del anestro, y en realidad esto sería las causas o por qué llego a tener tantos altos índices de anestro en un rodeo. Y yo creo que la mirada esta que planteábamos con Nico, de un manejo integral de la parte de los rodeos, ¿no? Sí, yo creo que es un sinnúmero de cosas, porque no lo podemos tomar solamente por tal o cual situación, pero si nos convirtiésemos en productores más aferrados a la producción, ¿sí? Y no a tenedores de vacas, creo que mejoraríamos, porque yo lo que veo muchas veces, y me peleo con mis amigos agrónomos, no tengo nada en contra de los agrónomos, pero yo cuando acompaño a algunos vetes, que nosotros el servicio nuestro es acompañar al vete, no irnos al campo, sino acompañarlo y darle soporte y tratar de solucionar el nudo que haya o que tenga, es ¿cuánta tecnología aplicaste en ganadería versus agricultura? Sí, lo que pasa es que no me quieren pagar una vacuna que vale 25 pesos. Y vos lo escuchás a los agrónomos, llegan y le dicen, necesitamos 200 litros de guan por hectárea. Bueno, ¿cuánto vale? Tantos dólares, listo. Ahí vamos. Entonces, tal vez nosotros somos los que tenemos que de alguna manera empezar a inculcar que vamos a mejorar los índices reproductivos siempre y cuando hagamos algo para esas vacas. ¿Sí? El hecho, hay un trabajo también muy interesante. A veces el anestro no se produce temprano, se produce posterior, y mucho más posterior incluso. Nosotros tenemos vacas cíclicas a los 35, 40 días, y cuando vos vas a los 60, 70 días se caen como un piano. ¿Sí? Recordemos que a veces hay una asociación de alimentación, la vaca está en alguna manera, entre comillas, en pico de lactancia. ¿Y qué hace la vaca? La vaca va a priorizar a la ubre, y la ubre por ende al ternero, lo que le mostró Nico. Yo a veces lo que veo cuando vamos a los campos, casa de herrero, cuchillo de palo también, estirás al mango la vaca para tratar de que subsista en lo que vos tenés y demás. Pero bueno, eso tiene un costo. Yo digo, por suerte hoy tenemos este tipo de protocolos, que hay que saber utilizarlos y irse con pie de plomo en su utilización y en su buen uso. ¿Sí? Sí, totalmente. Totalmente, y bueno, un poco ahí para redondear, si está Nico ahí disponible, Nico, si está disponible, conectá el audio y el video, así hacemos como un cierre final. La verdad que como primera experiencia, creo que salió bien. Tuvimos una convocatoria altísima, arriba de los 200 participantes de todo el país. Un poco los últimos agradecimientos que hiciste vos, Gustavo, los amplío también para toda la subcomisión de ganadería que estuvo trabajando. Hacemos mención a Mara Krupik, que fue una de la Sí. conexión ahí entre ustedes y el colegio. La verdad que estuvo bueno, salió bien. Así que agradecer a todo el equipo de Zoetis, el ida y vuelta que generamos, la verdad que está bueno, y haberlo iniciado de esta manera, con tanta convocatoria, y que haya salido bien. Ahora vamos a ver algunas de las réplicas de los colegas, pero más que contentos. Así que bueno, a modo de cierre, ¿quieren, Nico, Gustavo, quieren agregar algo, alguna conclusión final sobre los temas? Tenés por ahí, vos por ahí si tenés la base de datos de la gente que estuvo conectada, si podés pasar nuestros datos, el correo electrónico y nuestro teléfono, porque ahí por ahí las respuestas requiere como un poquito más de profundizar en algunos temas, y por ahí que en el chat, no digo que se
entienda, pero no se explica del todo. Entonces, está bueno personalizar la pregunta con la persona que la haga. Yo traté de responder ahí algunas preguntas, pero está bueno que a posteriori, digamos, nosotros podemos levantar el teléfono y hablar directamente con la persona que nos está haciendo la pregunta, ¿viste? Si después vos podés pasar nuestros datos, buenísimo. Totalmente. Nada más. Y en realidad sería la pregunta al revés, si nosotros le podemos pasar el dato a todos los que se inscribieron. Así que, Obviamente que sí, sí. sí, Sí, por porque ya te supuesto. digo, inscripto hubo un montón, hoy hubo un 80% de asistencia, así que fue altísimo. Y sí, vamos a estar pasando porque también es un poco lo que vos planteas, Nico. A lo mejor, viste, planteo en un chat, a lo mejor en una presencial, justamente podés hacer un ping-pong ahí mucho más Claro, dinámico. sí. Acá en la Tal cual. virtualidad, sí es lo que Sí. nos sirve porque fueron lindos planteos, esto de la mirada Sí. global Está buenísimo. Son disparadores, Fer, y está bueno, pero está bueno por ahí personalizarlo porque por ahí o se entiende a medias o no se entiende. Entonces está bueno por ahí, como vos decís, por ahí en el mano a mano es más, se puede explicar un poquito más. Pero bueno, es lo que hay con la virtualidad esta. Así Totalmente, totalmente. Y mismo con los próximos encuentros que vamos a tener, de hecho el próximo martes, que es el 18 de ahora de agosto, que vamos a tener el manejo reproductivo de la vaquillona de cría, vamos a ver también el tema de resincronización y los impactos económicos. bueno, O sea, va a estar polémico eso, está bueno. son Sí. temas que la verdad que están buenos y son desafiantes un poco para lo que plantea Gustavo también, ¿no? Nosotros como Totalmente. técnicos, llevar este diferencial y saber defenderlo y saber mostrarlo y justificarlo, y un poco la idea de estas charlas también es darnos herramientas a los que estamos en el medio para mostrarlo y defender las tecnologías que hoy tenemos a disposición. Si no, morimos en lo que decís, en tenedores de vaca. Y es contraproducente eso, ¿viste? Pero bueno, buenísimo. Totalmente. Bueno, chicos, les agradezco, la verdad que más que contento, más que agradecido a ustedes dos por ser el puntapié inicial, a la empresa, a Soeti, la verdad que con toda la predisposición. Las próximas charlas también van a estar, esperemos que salgan bien. Así que bueno, hago de nuevo el agradecimiento al laboratorio, hago el agradecimiento a Mara, hago el agradecimiento a toda la subcomisión de ganadería del colegio. Saludo a la primera circunscripción, que también participaron colegas. Saludo a todo acá al sur de Santa Fe y al resto del país, que creo que cuando veíamos la inscripción había gente de Salta, Jujuy, Corrientes, por todos lados, así que linda convocatoria. Así que bueno, les dejo un saludo grande y nos estamos conectando, como se dice ahora, el próximo martes. Gracias. Dale, muchísimas gracias Fernando y a todo el colegio. Bien, buenísimo chicos. Un abrazo, saludos. Gracias, muchas gracias.